Bueno, hermanos, vamos a ver dos sermones hoy sobre los mormones. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Realmente amas a Dios? ¿Amas a Jesucristo? ¿Estimas a Dios y a Jesucristo? Esto es lo que, a la verdad, aunque vamos a usar la falsa doctrina de los mormones para hacer contraste con lo que dice la Biblia, lo vamos a pensar esto. Antes que empezamos, hay otro asunto que necesito tratar. ¿Qué es la palabra evangelio? ¿Qué es tu evangelio? Es buenas nuevas, pero adentro la palabra es griego, eu es buena y mensaje, evangelio. Pero la verdad, la cosa que uno siempre acude primero en los encuentros de la vida, tú te sientes así en una sala de esperanza para un doctor, un dentista o algo así, hay otros ahí, y tú hablas con esa persona, que es la cosa más importante. Habla política, habla económica, ya tengo cosas de vender, o si hablas de tu evangelio, ese es tu evangelio, tu salvación. Y entonces, la cosa más importante del evangelio es que soy pecador y ahora soy salvo. ¿Sí? Eso es el evangelio. Y eso es algo que es sin importancia, es de media importancia o es de suma importancia. La cosa que siempre quieres enfocar, la cosa, y vamos a decirlo de esa forma, la noticia buena que te llena la vida con gozo es que tu salvación. ¿Tu salvación de qué? De tus pecados. Ahora, estamos tratando con falsos profetas y muchas de las predicaciones que yo he hecho en los últimos 10 años, yo he enfocado más y más en esto. Y una de las cosas que tenemos que siempre tener discernimiento, sabiduría. La gente habla y dice todo lo que un cristiano dice. O sea, exactamente se identifica como una oveja, pero adentro es, debajo de todo ese ropa de oveja, es un lobo, es un falso. Esto es lo que pasa con los mormones. Dicen que ellos son una denominación. La verdad no es denominación, es una falsa religión. Hay otras denominaciones que yo no soy de ellos. Yo no me acudo a ellos. Metodistas, pentecostales, presbiterianos, etcétera. Tienen para mí cosas que yo no lo veo que son bíblicos. Pero yo tengo que concederles que de lo que yo he visto, siguen así la norma de los presbiterianos, creen en el evangelio. Yo no puedo, o sea, yo no tengo miedo o hesitación a llamarles hermanos, aunque hay diferencias. Con los católicos, no. Si ellos siguen lo que dicen sobre la salvación, simplemente van al infierno. Los mormones igual. Empezamos este estudio sobre... Empezamos aquí con cómo es Dios, cómo es Dios, el hombre puede ser. ¿Sí? Vamos a partir palabras en esto, ¿ok? Tenemos que entender que falsos profetas tuerzan cosas bíblicas. Entonces, que usa el nombre Jesús, Trinidad, Dios, etcétera, Piedad, Espíritu Santo, no hay nada afuera del común. Muchos falsos profetas, muchas falsas religiones usan
estas palabras, pero definen diferente. Y que a fin de cuentas su evangelio no es nuestro evangelio, es otro. Entonces, con los mormones, esto llega a ser el sustituto de la salvación. Oficialmente el nombre de la iglesia mormona es la Iglesia de Jesucristo, usando el nombre de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Okay. Pero ellos tienen más prioridad sobre, escúcheme bien, llegar a ser dioses. Entonces, ellos creen que eso es posible. ¿Sí? Vamos a ver esto, pero para empezar, lo vemos una cita de una autoridad, bueno, vamos a ver, en en el huerto, Satanás prometió a Eva, en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es, vamos a decir que es como si José Smith leyó este versículo y dice, vamos a hacer una religión, una iglesia de base de ser Dios. O sea, exactamente, la mentira de Satanás lo agarra ya. Y esto es, ok. La cita es de Lorenzo Snow, es presidente de la Iglesia Mormona, de 1898 a 1991. Ellos tienen autoridades y sus autoridades es la Biblia, aunque dicen que nadie puede entender la Biblia sin que la Iglesia Mormona interprete. Su interpretación es privada. Es todo. También el libro de Mormón, que también no lo usa. Muchas de esas cosas no existen en ningún pasaje en el libro de Mormón. Son puras fábulas de Joseph Smith y de los precedentes. Ellos tienen apóstoles de los mormones y esas son las autoridades. Uno de esos dicen, como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Hay un camino a la deidad. Ahora, la palabra clave ahí es camino. Es un proceso. El segundo sermón vamos a ver progresión de eterna a ser Dios. Pero esto es donde empezamos. Entendiendo esto, ellos orientan toda su iglesia, sus actividades hacia el llegar a ser dioses. Sí, ese es tenemos que entenderlo. Nosotros como cristianos que creen en la Biblia, la única autoridad para nosotros es la Biblia. Creyendo en la Biblia, nosotros decimos, el problema mayor de todos son la ofensa del pecado en los ojos de Dios. Dios se enoja con nosotros, nos manda al infierno. Entonces, el remedio es Jesús en la cruz muriendo por nosotros. Somos salvos de este infierno. ¿Okay? Esto es lo máximo para un cristiano. Los mormones, sí, ya creemos todo eso. Okay, dicen eso, pero óyeme, de decir que crees en algo y luego esa cosa máxima, a lo mejor no. Para mí, como mormón, yo quiero ser Dios de mi propio universo y hacer mi propia tierra, planeta Tierra. ¿Okay? Esto es lo máximo para ellos. Y este es un suplante de mover de la posición de la salvación que como lo máximo para un cristiano, quitarlo a un lado y llegar a ser Dios en su lugar. ¿Okay? Maniobra, que no lo vemos nada de eso en la Biblia, ese maniobra y luego ellos usan una polémica
O sea, la polémica es Joseph Smith estaba viendo las iglesias de su día, de cualquier denominación, cualquier grupo que dentro de lo que se llaman cristianos. Y dice, todos son apóstatas, entonces vamos a empezar nuestra propia iglesia y vamos a regresar al cristianismo del Nuevo Testamento. ¿Dónde hay en el Nuevo Testamento que puede llegar a ser Dios? No hay ningún pasaje. O sea, claramente que dice eso, torciéndolo, sí. ¿Ok? De ahí vamos, ¿ok? Criaturas, ¿ok? No puede llegar a ser Dios. Hay un principio abajo de eso, ¿sí? Somos criaturas de Dios. Los animales son criaturas de Dios. Y Dios hizo cada uno de nosotros tal en la forma como estamos ahorita. ¿Sí? Dios no hizo un cuerpo sin brazos, sin pies, sin cabeza, y poco a poco se salió así unas cosas para moverse, y luego así brazos, y luego cabeza, y luego ojos, y luego nariz, y luego boca, y luego oídos. O sea, la evolución no lo puede ver. No es o sea, no hay nada de evolución. Adentro de cada género hay variación. Esa no es evolución. O sea, en la raza humana hay negros, hay rojos, hay blancos, güeros, hay mexicanos, o sea, y esto no es nada de evolución. Ese no apoya evolución. Las cosas o sea, en la agricultura, yo lo estaba viendo unas cosas en el internet que habla de la sandía. La sandía, lo que ellos piensan originalmente, eran así de grande, casi blanco, y un tantito rojito en el medio, toda la cáscara así de grueso, y que ya que era desabrido y no dulce. Pero poco a poco los hombres o los campesinos de este que no es muy dulce ya dejaron de sembrarlo y ese que sí está más dulce ya empezaron a hacer más y más y cultivaron un género entre varios diferentes tipos de sandía. Hay sandías amarillos adentro. Y que ya que entonces llega a un fin. Eso no es evolución. Evolución es que es de un género y se cambia a otro, y ese no se. Por eso los científicos dicen, no, nosotros no podemos observarlo, pero si das así 1 billón de años, miles de millones de años, entonces sí puede haber un tantito de cambio. Bueno, entonces hablas de teorías y de fantasías, y ese no es científico. Pero aquí nosotros vemos la distinción. Lo que es Dios y ha sido Dios para siempre. Lo que es el hombre tiene una existencia en tiempo, Dios como afuera del tiempo, sobre el tiempo. Él no está restringido por el tiempo, pero Colosenses 1:16, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados de todo el mundo espiritual, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy importante. Todos. Fueron creadas todas las cosas por él, para él. ¿Ok? Hay una cosa aquí. Vamos a explicar un poco de lo que creen los mormones. Los mormones creen que cada varón mormón que es fiel a la iglesia mormona, va a llegar a ser Dios, el Padre. Y cuando él llega, es una evolución, cuando él llega hacia el máximo, entonces, él es Dios el Padre y él va a crear ángeles y la creación de ángeles no es como en la Biblia.
Ellos creen que por sexo con diosas, y por eso tienen muchas mujeres como esposas diosas, y con esas esposas en el cielo que van a tener hijos. Una vez que se nace en el cielo, como aquí en la tierra, se va a vivir estas personas y tienen una vida. Después de un punto de tiempo, el Dios el Padre dice, es tiempo para que tú te vas a la tierra. Y como Jesucristo, todos se van a ir, todos los seres humanos se van a ir a la tierra. Y entonces se borra la memoria porque nadie recuerda lo que pasó en el cielo antes de nacer, ¿no? ¿Quién recuerda eso? Nadie. Y entonces, y de base de cómo se portó en ese tiempo, que Dios el Padre va a mandarle a una buena familia mormona, si ese era fiel, y si no, a un pagano, según ellos. ¿Ok? Esto es una de las cosas, dice, que ya que va a vivir como ser humano, va a morir y luego se va a los reinos del cielo. Hay 3 reinos del cielo. Y que este reinos de los cielos, ya se va eventualmente, tiene posibilidad de llegar a ser un Dios. ¿Okay? Ese es lo que motiva y ese es lo que es en el pensamiento de todo mormón, llegar a ser Dios. Tengo que esperarme y pensar antes que digo eso. Pero debe ser que todo cristiano evangélico, su prioridad y su mente está absorbado de ser salvo, ¿verdad? Yo no lo veo. Muchos cristianos como, dice que sí, voy al cielo ya. Yo dije las palabras y levanté la mano, me fui al orante, ya que me rodeé aquí enfrente, me mojaron así en aguas bautismales y ya, pero luego pues, no se consumen su vida en ser cristiano. Pero debe ser, si es un buen cristiano, debe ser que cada uno de nosotros se preocupa principalmente de nuestra salvación, ¿no? Para ellos es para ser Dios. ¿Ok? Vamos a seguir. Nehemías 9:6 habla de Jehová. Tú solo eres Jehová. La palabra Jehová es como la palabra Dios. Puede significar los 3 de la Trinidad, uno de la Trinidad. ¿Ok? Cualquier de los dos. Tú hiciste los cielos. Eso es muy importante. Otro día vamos a ver esto. Ya estaba trabajando en ese proyecto esta semana. Los cielos, o sea, la palabra universo, en doctrina mormona dice que cada buen mormón que llega a ser Dios va a salir de este universo, de Dios el Padre, de Jesucristo, y que va a ser Dios de su propio universo. ¿Okay? La Biblia no usa la palabra universo, no existe. Y ellos dicen, no, pero los cielos. Entonces, si nuestro cielo es todo el universo que vemos nosotros, otros que no vemos son otros cielos, ¿ok? Eso es lo que ellos hacen la distinción y todo se basa sobre los cielos, plural. Los cielos de los cielos, ¿ok? Jesús hizo todos los cielos de los cielos. Hermanos, déjame decir, en la doctrina, en el pensar de los mormones, que ellos crean que ya que estos otros universos se va a empezar esos universos por este varón mormón que llegó a ser Dios, que es Dios el Padre, y él va a crear estos cielos. Aquí dice que Jesús creó todo, Jehová creó todo. No otros Jehovás, no otros dioses. El Dios, y tenemos que usar tontería que nuestro Dios de la Biblia, nuestro Jehová de la Biblia, para distinguirlo de lo que ellos dicen, hay muchos. O sea, que Él hizo los cielos de los cielos con todo su ejército. Si hay ángeles, si hay cualquier ser espiritual o físico en esos otros universos, sí existen, pues Jesús lo hizo.
sea, no se puede separar. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, tú vivificas todas esas cosas. Si hay vida ahí, viene por Jehová. Y los ejércitos te adorarán. Ok. Este, y ese es otro sermón que ya que tengo sobre los mormones, que lo vemos si Dios permita. Nuestro Dios, nuestro Jehová, es único. Nuestro Dios es el único Dios que hay. Vamos a ver ese un poquito, pero vamos a hablar de palabras. Cuando en Deuteronomio 6:4 creo que es, que dice que Jehová es uno. ¿Qué significa? Uno en contra de dos, o tres, o cuatro, o cinco. ¿Sí? Uno contando un número. Uno en unidad. La Trinidad está unido en uno. Ahora vamos a ver, y eso, lo que pasa cuando estudiamos otras doctrinas falsas en comparación con la Biblia, nos ilumina la verdad en una forma, porque si encontramos sus errores, tenemos que examinar las escrituras y que empiece a ser más viva esa doctrina bíblica. ¿Eh? Y esto aquí, hermanos, Jehová, nuestro Dios, es única. ¿Sí? Dios es único. Jehová es única. No hay más. ¿Ok? Esto es muy importante y eso es porque empecé con la introducción que tú estimas a Dios como, vamos a decirlo de esa forma, como es digno para Él. Él es el único Dios que hay. Es el único Salvador que hay. Y si es, exaltas a Dios o a ti mismo. ¿Sí? Una de las palabras claves en el mormonismo es que los seres humanos están en una progresión para ser exaltado. Y cuando el ser humano es exaltado al máximo, es Dios el Padre. Una pregunta, si tú llegas a ser Dios el Padre y que empiezas tu propio universo y propio mundo, ¿qué relación vas a tener con este Dios el Padre de ese mundo y ese Salvador? ¿Vas a adorarle? No. Dios no adora a nadie. Todos los seres adoran a Él. Entonces, no es lógico. No es lógico lo que hace. Y este es el mormonismo con todo. Es ilógico. Con la Biblia es ilógico entre sí mismo. ¿Ok? La creación que estamos hablando, o sea, yo hice este folleto, es una creación mía. Yo usé la Biblia, yo usé papel, yo usé tinta, yo usé la computadora y yo hice este folleto. ¿Ok? Ese puede decir que es una creación mía. Ese no es lo que estamos hablando. De la materia que haces otra cosa más provechosa. Sí, pues se puede decir que es una creación, pero no es. Lo que hablamos de la creación que hace Dios en Hebreos 11:3, por la fe tenemos que haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, por hablar. De modo de que lo que se ve, material, hecho de lo que no se veía. De la nada hacia algo. ¿Sí? Cero. Como dice famosamente, alguien dijo, ese es un cero con el anillo morado. Pero no es nada. Hace algo. ¿Sí? Esto pertenece a Dios. Los seres humanos no pueden hacer eso. A ver, ¿hay alguien aquí que puede hacer un universo ahorita? Uno, dos, tres, por nada más hablar. No. Y eso es lo que ellos pretenden de hacer. Segundo Samuel 7:22. Y otra vez, estamos viendo esto y el error de ellos, estamos fijando
que ellos no adoran Dios. Dios es como cualquiera de nosotros. O sea, en una iglesia mormona, o sea, hay 100 varones, buenos varones mormones. Entonces, cualquiera de ustedes puede llegar a ser Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es nada. Es un común, cosa común. No hay nada especial de Dios que de ser Dios, porque hay muchos que van a ser Dios. Ese es un problema. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. Dios es único. Esto, los mormones, muchos no van a tener conflicto con mormones. Bueno, entonces eso no se aprovecha mucho, pero a la verdad sí, porque nos hace reflejar introspección. Si nosotros exaltamos a Dios, porque no hay nadie como Dios, ¿sí? No, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Okay? Ahora, ese es un grave problema para los mormones. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cualquier varón mormón puede llegar a ser Dios, crear su propio universo, su propia tierra, y que ya que hay literalmente así los de autoridad en el mormón, en el movimiento mormona, dice que hay millones y millones de universos y dioses, y lo de nosotros son cualquiera. ¿Sí? Esto, hermanos, hay una palabra en la Biblia que ustedes se llama blasfemia. De hacer profano común lo que es santo es blasfemia. Y su doctrina, vamos a ver con la práctica de matrimonios celestes, matrimonio de poligamia, lo hace prácticas de base de todo eso, que son profanos, son comunes, ¿sí? Los gobiernos en nuestro día, en muchos países, hay leyes en contra de la poligamia. Y actualmente todo el mormonismo empieza con Joseph Smith y sus movimientos en la historia de los mormones, de Ohio hasta Illinois, o sea que él sufrió persecución, su movimiento sufrió persecución de leerlo. Hay un lugar en Illinois que se llama Navajo, ¿ok? Es una palabra de indios ahí. Y ese lugar que él estaba con sus esposas, con su grupo, fue corrido de allá de Ohio, y entonces cuando huyó de ahí se fue a ese pueblito, y que él tiene esa doctrina de matrimonios celestes. Y entonces él tuvo muchas esposas, es contra la ley en ese tiempo, todavía es contra la ley. Y que entonces él genió lo que se llama sellado, de sellar gente. Entonces, cuando él llega a ser Dios, él sella gente aquí en esa tierra para que ya que sean sus esposas en su universo. Ahí en ese Dios en el cielo, siguiendo teniendo relaciones sexuales, él tiene otros hijos. Ahí en el cielo, parte de la doctrina de ellos. Ok, bueno, son locos, ¿no? La gente, son locos. Joseph Smith está espiando, se ve una muchachita de 18, de 20 años que es casada con un muchacho y que él sella a ella. Se convence que ya que está así. Ay, bueno, entonces va al templo y que ya que hace una ceremonia y que ya que como una boda y que ya que está así, aunque está casado. No es celestial. No hay nada de preocupar. Y se embaraza. Y el papá
el esposo de ella dice, no es mi hijo. Entonces, que lo ponen chapapote y plumas y que le corre del pueblo. Eso es lo que hacían. Se fue a Utah, así esquivando esa persecución, porque sus doctrinas causan impiedad, no piedad, y prácticas que son abominaciones. Ya sabe que Joseph Smith trató de ser presidente de los Estados Unidos. Sí. Fracasó. Todo su grupo votaron por él, pero no era mayoría, gracias a Dios. Y luego, ¿qué pasó? Llegó en su candidatura de ser presidente, llegó así este asunto de la poligamia, y entonces después, ya que dijeron, no, los Estados Unidos no va a convertirse a esa práctica. Cuando perdió los poderes que ganaron, vinieron a poner persecución a él otra vez. Tiene que terminar eso. Okay. Joseph Smith dijo en sus escritos que el ángel Moroni, que vino, trajo todo el libro de Mormón y todo eso, que le dijo que tiene que tomar muchas esposas. Y Joseph Smith, por sus propias palabras, dice, no, yo no quise hacer eso. Y vino otra vez. Como la tercera vez que apareció el ángel Moroni a él, que le dijo que va a hacerle violencia si no toma más esposas y que enseña eso, que obliga a todos. ¿Sí? ¿Un buen ángel de Dios va a hacer eso? Sí, no, no. Y él cambió y empezó eso. ¿Hasta qué punto? Hoy en día dicen que no lo practiquen eso, aunque ya que, pues, quién sabe lo que practican. Pero dice que ya que hasta después de todo ese fracaso de tratar de ser presidente y que vino mucha persecución, oficialmente la iglesia mormona se cambió su política. Ahora ya que nada más uno. ¿Sí? O sea, si Dios te dice hacer algo y el gobierno dice no, entonces tú vas a hacer lo que el gobierno dice. ¿Qué pasó con los apóstoles que dijeron no predican en nombre de Jesús? Y decía que pues mátanos si tienes que hacerlo, castíganos si quieres, ponnos en la presión, pero no vamos a dejar, tenemos que obedecer a Dios antes del hombre. Esa es la renovación, esa es la restauración cristiano del Nuevo Testamento, no. Esa es una cosa que bárbara. Ok. Dice, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Cuando uno tiene que, vamos a decir, contradecir exactamente lo que dice la Biblia. Está muy mal como doctrina cristiana, ¿no? No. Ok. Esto es lo que nosotros estamos tratando, ¿sí? Otros versículos de lo mismo. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios. Sí. Regresamos. No hay Dios fuera de ti, según Samuel 7:22. Isaías 46:9. Más y más y más que la Biblia repite la misma cosa, lo más tiene que ser cierto. Mormonismo están así cerrados totalmente. Tú no entiendes lo que dice. ¿Y qué tengo que hacer para entender? No hay otro Dios. Nada hay semejante a ti, dice Jehová. Amén. ¿Ok? Entonces, esto es todo el asunto. El mormonismo quiere convertir a un cristiano a una religión falsa, doctrinas y prácticas falsas. Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me comparáis? Dice el santo. Bajo el mormonismo, ellos hacen ese todo el tiempo. Tú dices que Dios el Padre es muy glorioso.
hay millones y millones de dioses, son padres, así en muchos millones y millones de universos. Entonces es un cualquiera. Ese se llama profanar o hacer común lo santo. Dice el santo. Esto es lo que estamos luchando, hermanos. El mormonismo quiere destruir, blasfemar en la imagen de Dios. Amén. ¿Okay? Éxodo 8:10, hablando de Moisés y Faraón, para que conozcáis que no hay como Jehová nuestro Dios. Los egipcios adoraban muchos diferentes dioses, insectos y todo eso, y esas eran las plagas. Lo que ellos adoraban como Dios llegaron a ser sus plagas, para que conozcan quién es Dios. Jeremías 10:6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. En ese, yo tengo ahorita como 38 sermones o folletos que ya son preparados o está en preparación sobre mormones. Y en ellos, para problemas de tiempo, vamos a ver varios aquí, pero no todos. Pero en el futuro, ya que vamos a regresar a verlos más y más. ¿Okay? Éxodo 8:10, para que conozcáis que no hay como Jehová nuestro Dios. Jeremías 10:6, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres, grande en tu nombre, en poder. Salmos 86:8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Esto como, por ejemplo, Faraón, enfrentamiento entre Moisés y Faraón, que creen que hay muchos dioses. El Faraón dice, bueno, yo trato con muchas naciones y cada uno tiene sus dioses, nosotros tenemos nuestros dioses, entonces, ¿por qué debo hacer caso a tu Dios? Es uno entre muchos. Entre muchos dioses, no hay nadie como nuestro Dios. Y en todo lo que ellos se jactaban de sus dioses, usó esa misma imagen, las moscas, sí, todo, sí, para hacer plata. Ni obras que igualen a tus obras, ¿sí? Ok. Ya tienen más o menos la idea. Ese sermón, pues habla de los mormones para que sabemos, pero para nosotros que somos cristianos no mormones, nosotros tenemos que ver, nuestro Dios es único. Amén. Es único en el sentido que no hay otros, pero es único en que no hay nada con gloria como Él. ¿Sí? Amén. Y esto quiere hacer una conclusión. Él es digno de alabanza, de adoración. Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. ¿Okay? Nosotros, Dios no nos ha dado de vengarnos. Venganza es mía, dice el Señor. Pero sí es vengador, es celoso. Y este celoso que tiene Dios está aquí, en nosotros. Quiere que nosotros dedicamos un lugar, el lugar máximo en nuestras vidas a nuestro Dios. Porque si hay cualquier otra competición, celoso es. ¿Sí? Seguimos. No hay Dios semejante a ti. Isaías 46, lo leímos estos dos. Primera Crónicas 17:20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. ¿Ok? Amén. Exclusividad de Dios. Amén. Okay. Amén. Vamos a parar el sermón y vamos a hablar de otra cosa un momento para comparar, para entender. Jesús habló y que dijo que no puedes adorar a Dios, ese Dios de que estamos hablando, a Dios y las riquezas. ¿Cómo uno adora riquezas?
por ponerles en primer prioridad en la vida. Materialismo en lugar de Dios. ¿Sí? Esto es lo que estamos hablando. No hay nada como Dios, entonces es suprema dignidad para ser alabado y para que ocupa el lugar dominante en nuestras vidas. Aunque muchos cristianos buenos no lo hacen. Su grandeza es divina. Salmos 71:19. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? ¿Ok? Hay cosas, cuando yo estudio algo, hay cosas que me da espinos. A mí me costaba. No me queda. Y yo soy una persona fastidiosa. Quiero sacarle el espino y ver el daño que ha hecho y por qué y cómo. Y aquí hay uno. ¿Quién como tú? Tú has hecho cosas grandes, oh Dios. O sea, ¿quién como tú ha hecho cosas? ¿Qué otra persona? Sí. Y esto se integra con otros conceptos, otros sermones. La iglesia local tiene dos propósitos centrales, hay otros, pero hay dos propósitos centrales en los cultos los domingos. Número uno es alabanza. Alabanza es las grandes obras que ha hecho Amén. Dios. Una parte de este alabanza es en los cantos que recordamos las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Otra parte de esa alabanza es cuando nosotros paramos y decimos, Él me hizo eso. Es un testimonio que yo doy de lo que Él ha hecho en mi vida. Esa es la alabanza. La segunda parte es adoración. Adoración, hermanos, es simplemente estudiar la palabra de Dios, lo que Dios dice sobre Dios, sobre Él mismo, ¿sí? Y ver y aplicar esos principios morales a mi vida para cambiar. Pica. El mexicano no tiene que explicarle qué es salsa picante, ¿no? Todos sabemos. A veces comimos todavía más que debemos y otros ya, no, ya que el doctor dice nada de picante ya, pero todos sabemos. Es muy sabroso, pero sí pica. La predicación debe picar. Debe tener un perfil moral de aplicación para que nosotros nos cambiemos a la imagen de Dios. ¿Okay? Fíjate, si tú estás en una iglesia que predica y aplica, explica las escrituras, leyéndolos, explicándolos, y luego aplicándolos en formas comunes para beneficiar nuestras vidas. Esto es de lo que estoy hablando. ¿Ok? Seguimos. Primero de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, esta palabra Elohim en hebreo, y que no hay otro. Amén. Okay. Simplemente la doctrina de los mormones contradice la Biblia. Porque tú dices, no es que es cierto. ¿Qué dicen de los de Berea? Ahí en Hechos, creo que 17:11, que dice que eran más nobles los que Tesalónica, porque estudiaban para ver si esas cosas eran así o no. Estudiaban las escrituras. ¿Sí? No hay otro dioses. Y eso es exactamente lo que todo hombre mormón y mujer mormón quiere independizarse de Jehová, Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Ellos van a hacer su propio universo.
Esa es blasfemia. Ese es de menospreciar a Dios. Seguimos. Jesús es el único Salvador. Ese es todo un sermón ahí. Amén. Hechos 4:12. Es un versículo aquí en la ventana. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ok, entendemos la posesión única de Dios se extiende a Jesucristo, es el único Salvador. Amén. Amén. ¿Sí? Según la doctrina mormona, se va a formar su universo, va a tener un cielo y que va a tener, digamos, como Joseph Smith, 30 esposas, teniendo hijos con sexo entre ese Dios, el Padre y las mujeres diosas. Y de ahí, ellos van a escoger en un punto 2 ángeles, ya se llaman ángeles. ¿Ok? Entonces, no hay nada que sustanciar eso. Pero ellos dicen que van a tener 2 ángeles. Uno va a ser denominado el Satanás de este universo. Y el otro es Jesús. Lo hace Jesús común porque hay millones y millones de Jesuses en otros universos. No hay ninguno que puede ser Salvador. Entonces, ¿cómo cabe eso en su teología? No cabe. Muchos problemas. Jesús es el único Salvador en Isaías 43:11. Yo, Jehová, que fuera de mí no hay quien salve. Amén. O sea, este es Jehová y por tontería que tenemos que usar tonterías para aclarar las cosas, pero Jehová de nuestro universo, tontería. Jehová es Dios sobre todos los universos que existen otros. Pero Jehová es el único que salva. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Joseph Smith. Ángel Morani. Jesucristo. Amén. ¿Ok? La Biblia exalta a Jesucristo. Exalta ahí, Espíritu Santo. El ángel Morani no está mencionado en la Biblia. ¿Quién sabe de dónde lo saca? ¿Sí? Ok. Pero Dios está exaltado sobre todos. Y esto, hermanos, tenemos que ver que a la verdad tienes que tener mucho desprecio al verdadero cristianismo para ser humano. Piensa en eso. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A ver, ¿cómo cabe esta declaración muy claro? ¿Cómo cabe ese con la evolución de un hombre? Jesús era un hombre en una tierra, un universo aparte en el pasado, y ahora ya que está llegando a ser Dios. ¿Cómo cheques? Es el mismo ayer y hoy. Amén. Amén. Pero no ha cambiado. Y hermanos, hay tantos asaltos en contra del verdadero doctrina de la Biblia que es difícil de separarlos todos y examinarlos todos. Pero, hermanos, esto se va a la raíz del ser de Dios. ¿Ok? Que es la cosa más fundamental de todos los atributos de Dios. Es fiel. Lo que Él dice, lo que Él es, lo que Él hace, nunca ha cambiado. Siempre en el pasado, el presente y el futuro va haciendo lo mismo. Causa confianza. ¿Sabes qué? Ninguna persona es salvo porque dice unas palabras. Ese no sabe. ¿Qué es salvo? Que confíes en la fidelidad de Dios. Te hizo una promesa y se va a cumplir. Tú agarras esto en el fondo de tu corazón y es tu esperanza. Eres salvo. Sin obras.
¿Ok? Y esto tenemos que entender, se basa sobre una cosa. Dios es siempre lo mismo. Ayer, hoy y por los siglos. No hay evolución, no hay progreso, no hay que Dios era un hombre y ahora que es Dios de primer clase, segundo clase, tercer clase, etcétera, ¿no? Jesús siempre ha sido Dios. Juan 1:1. En el principio, antes de toda la creación, Jesús, el verbo, era Dios. Colosenses 2:9, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si hablas, y esa es una tontería que ellos hablan, la Biblia no habla de eso, tenemos que hablar para desafiar ellos, pero hablan de grados de ser Dios. ¿Qué es un grado de ser Dios? ¿Es un falso Dios o es un verdadero Dios? Hay nada más un verdadero Dios. Y ellos confunden eso, dicen, no hay millones de verdaderos dioses. Y hay grados entre todo eso, en la progresión a ser deidad. Pero dice que toda la deidad, lo que es Dios, Él es completamente, plenamente la plenitud. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor, hablando del Hijo, el resplandor de su gloria, su Padre, es de la imagen misma de su sustancia. Lo que es Dios el Padre es Jesús. ¿Okay? Hay un punto aquí. Se tropiezan mucho, pero nunca ya que quieren reconocer la falla. ¿Okay? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Los testigos de Jehová dicen, es hijo de Dios. Okay, y regreso a la misma pregunta. ¿Es Dios o no es Dios? Amén. Los testigos dicen, los testigos de Jehová, otra secta, entonces, dicen, no, es una creación. Pero lo vimos en esa presentación, Jesús creyó todo lo creado, entonces Jesús se autocreyó. Ese no es lógico. Los mormones están tropezando de esta misma cosa. Lo que es el Padre, y ellos ponen dos distinciones, Padre e Hijo. Padre es máximo Dios, como los testigos dicen, Dios todopoderoso. ¿Sí? Pero Isaías 9:6 habla de que Dios todopoderoso, ¿no? Jesús. Pero ellos están así haciendo grados de Dios. Y esto, Jesús es máximo Dios. Siempre ha sido. No hay tiempo en que no era lo mismo. Dice, el verbo era Dios. O sea, no hay calificación. Los testigos tienen en su traducción de la Biblia que traten de suavizar todo lo que está en contra de su doctrina. Ponen el verbo era un Dios con minúscula. En griego no hubo mayúscula y minúscula hasta muy después, o sea, como 600 años después del Nuevo Testamento. Todo era mayúscula, todas las letras, todas las palabras. Entonces, no tiene esa distinción, no significa nada. Pero ellos quieren minimizar que Jesús es Dios. Pues con los testigos, cuando yo hablo de eso, yo digo, entonces, ¿cuántos tipos de dioses hay? Hay falsos dioses que no son verdaderos y hay el verdadero Dios. Jesús, ¿cuál era? Dice, no, él no era, el mero Dios es el Padre. Ok, está bien. Entonces, el Nuevo Testamento no menciona casi nada de Jesús. Todo el Nuevo Testamento se enfoca sobre Jesús. El Antiguo Testamento, la venida de Jesús. Entonces, ¿cómo se hace tanto enfoque con nada negativo en contra de Jesús en toda la Biblia? ¿Y cómo hace ese enfoque sobre Jesús? Sí, es un paso Dios. Problema. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. La progresión eterna de ser humano a ser Dios. ¿Ya lo ves la burla ahí? Jesús siempre es Dios y se encarnó. Vamos a regresarlo. Vamos a reversarlo. No, Jesús era un hombre en una vida anterior, en un tierra y universo anterior, y llegó por medio de ser buen mormón a ser Dios.
y luego se encarnó. O sea, esto como no cabe. Y por eso no lo pone énfasis. Pero el chiste es que no hay progresión. Ese no es lo que Jehová no cambia. Dios no cambia. No está en progresión. No hay evolución a ser Dios. Hay una pregunta. Jesús, en los pensamientos de los mormones, es un junior Dios, Dios segundo grado. No ha llegado a primer grado. ¿Y por qué no ha llegado a primer grado? Porque Jesús no ha independizado de Dios el Padre para ser su propio Dios el Padre de su propio universo. Y que lo cree su propio universo, su propio tierra, ese propio hombre. Bueno, espérame. Ya lo hizo, ¿no? Jesús ya hizo el universo, ya hizo el mundo, ya hizo las estrellas, ya hizo el ser humano. O sea, no checa cómo. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿va a hacerlo muchas veces los que llegan a ser dioses? ¿O cómo? O sea, no, es ilógico lo que están diciendo de doctrina. Ilógico. Todas las cosas por Jesús, en ese pasaje habla de Jesús, el verbo, más adelante en versículo 18 creo que identifica que se encarnó y que ya vimos su gloria. Por él, por Jesús, fueron hechas. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a pausar. Sí, por un momento aceptamos que lo que dicen los mormones, hay, vamos a ponerlo, 80 millones, ellos dicen mucho más que 80, pero 80 millones de universos y tierras, y cada uno tiene un varón mormón, porque los otros no pueden llegar, nada más los que son de la iglesia mormona, llega a ser dioses en todo eso. Y entonces, todos esos universos fueron hechos por Dios el Padre de cada uno de ellos. Todas las cosas hechas por Jesús fueron hechas, y sin él, sin Jesús de nuestro universo, no hay nada hecho. Amén. Se excluye la posibilidad. ¿Quién hizo la creación? Técnicamente, ¿quién? Hablamos de la Trinidad, hablamos de Dios. Hay versículos que dicen que Dios hizo los cielos y la tierra. Pero lo vimos en Colosenses 1, 15, 16. ¿Quién actualmente fue el encargado de hacerlo? ¿Okay? Comparar las escrituras. No lo vamos a verlo, pero en Génesis 1:1, Espíritu movió sobre las aguas. De la nada a algo material, Jesús lo hizo. De lo que hizo el Espíritu Santo, como una paloma que se va de lado a lado sobre su nido, el Espíritu Santo está sobre la creación. Entonces Jesús es correcto y es lo más correcto técnicamente. Jesús creó el mundo y los cielos, pero también el Espíritu Santo. Y también podemos decir que Dios entero estaba envuelto en eso porque el Padre quiso que lo creara. Pero técnicamente el Padre no lo crió. Entonces los mormones dicen, todos esos otros universos, Dios el Padre es quien que es el creador que hace con sus manos la creación en cada universo. Pero en nuestro universo no checa. ¿Okay? La mortalidad humana. La Biblia revela la verdad de que nuestras vidas como seres humanos es muy frágil. No hemos vivido desde siempre en el pasado, ni podamos recordar más atrás en el pasado. Los mormones insisten que el ser humano tiene la potencia de ser deidad,
pero de haber existido siempre en el pasado y recordar todo son calidades de la deidad. Santiago 4:4, cuando no sabéis lo que seréis mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Habla de los seres humanos. ¿Ok? Vamos a examinar otro punto de la doctrina mormona. Entonces, si vamos a darle eso por un momento nada más para examinarlo, lo que dicen es cierto. Entonces, empezamos la vida por Dios haciendo sexo en el cielo. Y todos los seres humanos empezaron así. Ah, no te hace así algo. Este hombre Smith está obsesionado con sexo. Ajá. Vamos a ver en el segundo sermón algo que no hay. Esas relaciones matrimoniales en el cielo. Jesús lo enseñó. Pero entonces, a ver, ¿qué tipo de Dios vas a ser si eres olvidadizo? ¿Es Dios que se olvida? O sea, vamos a usar un ejemplo bíblico. Agar. Agar, una sierva, una esclava, se va con Abraham y Sara y que le sirve como debe ser una esclava que debe servir, entonces hace lo que ellos dicen y todo. Entonces su patrona dice, no puedo tener hijos, soy muy grande y que Dios prometió a mi esposo un hijo, entonces métete con él, ten sexo con él y que tienes un hijo. Pero señora, no es correcto que yo hago eso. No, pero ya métete porque yo te digo, ya que lo hace, está embarazada con Ismael. Y luego está así con todo eso, y cuando ya nacen los bebés, y luego Sara también tiene un bebé, y luego el hijo Ismael, hijo de Agar, empieza a burlar del bebé de Sara. Entonces Sara dice, vete al desierto. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo es como, vete al diablo, ¿no? Yo no quiero verte, a mí no me importa lo que te pase. Y entonces se va al desierto. Viven en el desierto, ya se va hacia un lugar. No tiene comida, no tiene leche, no tiene menos leche, no tiene agua por el bebé y todo. Entonces dice Sara, dice Agar, mi vida, yo trato de ser obediente a mi patrona y mi patrón y mira cómo ya me llegó a esa situación. Entonces, ya que voy a ver mi bebé morir de sed aquí en mis brazos, no puedo. Lo deja abajo en un árbol y que se vaya. No. Y parece que agarró algo del Dios de sus patrones. Entonces, en aquel tiempo en hebreo, se llama el o Elá, es nombre Dios. Hay muchas combinaciones, Joel, Micael, todo eso, él es nombre de Jehová. Entonces ella exclama en desesperación, El Roy. Roy significa el que me ve. Y Dios responde, salva, ella su bebé. ¿Sí? Ok, entonces, un Dios que sabe todo, la historia, el futuro, presente, que ve todo. ¿Y cómo compara, cómo checa eso con que ya que empezó como un ser humano en el cielo, producto de su Dios, el Padre de este universo y uno de sus dioses, su madre, y luego vivió hasta tener 30, 40, 50 años o 500 años, no sé cuántos ya no dicen, pero están ahí hasta que el Padre de Dios, el Padre en ese cielo dice, tú te vas a la tierra para nacer y luego te voy a borrar tu memoria. ¿Cómo es que a otro ser borra memoria de un ser supremo? Y el hecho, o sea, es un
Es una tontería, ¿no? Porque aún podamos decir un ser supremo cuando hay millones y millones de seres supremos. Supremo es el último de arriba, el último más poderoso. Nadie borra la mente de un ser supremo. Y eso es donde nosotros tenemos que entender. Los mormones pintan una fantasía de cosas en sus doctrinas, practican, porque Joseph Smith le gusta sexo, tiene sexo. Fue corrido de Navajo porque hace cosas en la iglesia que eran celestiales y que no tienen nada que ver con lo físico, causa a esas personas de tener bebés. Mujeres de 13, hasta 13 años ya que José Smith tomó una niña y que tuvo hijos. Ok, entonces todo eso tiene una fantasía con el sexo. Y eso es saludable, es algo que piedad está ahí en eso. ¿Sí? Dios puede aguantar mucho, así de las fraquezas del ser humano, pero a fin de cuentas, hermanos, de todo eso, Dios hizo una sola mujer para Adán. ¿Sí o no? Los requisitos para pastores y diáconos, hombre de una sola mujer. Ok, vamos a terminar. Debemos ser imitadores de Dios, muy claro. Pero de ser imitadores es imitar la moralidad, de la vida moral, el carácter moral de Dios y no ser Dios. ¿Okay? Bueno, eso es todo para ahorita. Vamos a ver más próximo servicio.